Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué horas vean este video. Pues el día de hoy iniciaremos con el tema siguiente a la unidad número 2, que es respuesta inmune adaptativa, y el tema que corresponde es un poquito de platicar sobre cómo es el receptor BCR y TCR y las aplicaciones para antígeno antígeno. Entonces, en esta primera parte, lo que nos faltó revisar un poquito fue correspondiente a las funciones de los anticuerpos. Si ustedes recuerdan, la sesión anterior, lo que estamos platicando era la estructura tridimensional de un anticuerpo, ¿no? En el cual habíamos comentado que tenía ciertos dominios, su región de bisagra, que era correspondiente a la cadena pesada, y tenía sus dominios, que eran correspondientes a la cadena ligera, y que, pues dentro de la capacidad que teníamos de dividir estos anticuerpos, yo tenía zonas que me servían para unirme al antígeno y zonas que son la fracción cristalizable del anticuerpo. Teniendo así que dentro de las zonas de cada uno de ellos, yo tengo zonas que se consideran regiones variables, que son aquellas que van a interactuar directamente con el antígeno. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo este mismo anticuerpo adherido a la superficie de un microorganismo, la única parte que queda libre o que queda disponible en este antígeno, pues va a ser su fracción cristalizable. Por lo cual, mi sistema lo que va a hacer es reconocer a esa fracción para generar una función. Entonces, la mayoría de las veces, las funciones de los anticuerpos solubles dependen o están involucradas en la capacidad que tiene el organismo de reconocerlas, ¿no? Y pues las tenemos de muchas formas o tenemos muchos tipos de funciones que nos interesa platicar brevemente. Entonces, ¿cuáles son estas múltiples funciones? Tal vez la que más mm, general es de estos, es un componente que se llama la neutralización. La mayoría de las veces yo tengo ciertos microorganismos o ciertas toxinas o ciertas sustancias que lo que necesitan para poder generar un efecto en el huésped es que su sitio activo se una a un receptor. La neutralización no es más que un anticuerpo mediante reconocimiento de un epítopo en esta sustancia microorganismo hace que se acople al sitio de unión o al sitio activo. Entonces, el anticuerpo lo que va a hacer es pegarse al sitio activo y al unirse a ese sitio activo, lo que evita es que el microorganismo o la sustancia pueda interactuar con el huésped. Entonces, la neutralización no es más que bloquear o regular el punto en el cual mm, alguna molécula externa no interactúa con los receptores del de el individuo. Entonces, esta neutralización lo van a hacer muchos de mis anticuerpos. De hecho, podríamos decir que la mayoría de ellos, ¿no? Tanto la IgG como la IgM, como la IgA. Incluso podemos decir que hasta la IgE podrá tener pequeños principios de neutralización, pero vamos a dejar que solo estas tres son las más importantes. Entonces, permiten que el microorganismo no ingrese a la célula, que el microorganismo no entre a X zona o a X epitelio, o permiten incluso, bueno, bloquear la acción de algún veneno o de alguna sustancia nociva para el cuerpo. Otra de las cosas que hacen los anticuerpos, como de forma global, es activaciones innatas, ¿no? Cosas que nos permite que el sistema inmune innato sea funcional. Una de las más importantes es esta opsonización, que si nosotros recordamos era un proceso mediante el cual favorecíamos el proceso de fagocitosis, que principalmente lo hace la IgG, el proceso de activación del complemento, que pues nosotros aprendimos que tanto lo hace la IgM como lo hace la IgG. De igual forma, tenemos algunas ya propiedades adaptativas, ¿no? Bueno, activaciones de células hacia la regulación adaptativa más que la regulación innata, pero
Un ejemplo muy característico es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que no es más que mi célula citotóxica reconoce el anticuerpo y eso permite que libere sus gránulos de destrucción, ¿no? Esto va a generar un proceso de citotoxicidad dirigido. Esta citotoxicidad, pues también hay varias que lo producen, principalmente la IgG, pero se ha visto tanto IgA como IgE tienen capacidad de ejercer citotoxicidad. Tenemos algunas, pues ahí más o menos formas de utilizar los anticuerpos para nuestro estudio, como por ejemplo, utilizarlo como un marcador de maduración. Este marcador de maduración viene principalmente por IgD, bueno, primero IgM y después IgD, ¿no? Y la presencia de estos anticuerpos en la superficie de un linfocito B, pues me permiten a mí decir, ah, ese linfocito B ya está en su proceso final de maduración. Lo veremos más adelante. Sirven como inductores de granulación, que esto pues es la IgE, y bueno, tienen algunos efectillos independientes, que pues ya con estos sin 6 nos vamos a quedar más o menos general. Ahora, para que todas estas funciones se lleven a cabo, lo que tiene que hacer el cuerpo es saber de quién está hablando. Es decir, si mi célula es un eosinófilo o es un mastocito, lo más probable es que tenga receptores para, pues, la región FC de la IgE. Entonces, dependiendo de ese receptor, la única forma que ese receptor permita que la célula se active es mediante la interacción con la región FC. Entonces, ahí viene la importancia de los receptores de la fracción cristalizable. Es decir, si yo tengo de repente un, eh, un receptor FC gamma R2A, este receptor, pues al momento, bueno, perdón, yo estoy diciendo cosas raras. Es neutralización, ¿no? Era el de abajo. Entonces tengo FC gamma R3, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un receptor, en el momento que interactúe con la IgG, lo que va a hacer es el proceso para el que fue diseñada esa inmunoglobulina. Entonces, si yo tengo un macrófago que tiene el FC gamma R3, cuando interactúe con IgG, lo que va a hacer es opsonizar. Pero si yo tengo un linfocito NK, que lo que tiene es FC gamma R1, lo que va a hacer es citotoxicidad, pero sigue siendo la misma IgG. Entonces, el anticuerpo o el isotipo es el mismo, pero qué célula o qué receptor tiene esa célula permite determinar cuál es la función que se va a generar. Y es por eso que muchas veces decimos que estas funciones biológicas dependen directamente de la fracción cristalizable, porque es la que va a ser reconocida y la que el receptor va a activarse. Pero así como eso, pues tenemos un chorro de receptores que pues ustedes tienen que ir conociendo, ¿no? El FC alfa, los FC epsilon, ¿no? El R1, el R2. Entonces, hay varios receptores para anticuerpos que lo que generan es el reconocimiento de cierta zona de la fracción cristalizable y pues el reconocer estas zonas, lo que genera o lo que ayuda es que puedan activar un efecto biológico. Entonces, la activación de este efecto biológico es dependiendo de que yo pueda reconocer ese fragmentito. Y bien, ¿no? Eso era como lo general que teníamos. Ahora vamos a platicar de algo un poco más grande, que tiene que ver con los receptores para antígeno. Ustedes, ay, ahorita, pues lo que estamos intentando aprender va a ser con respecto a, pues, mis células adaptativas, ¿no? Mis células que forman parte de la respuesta inmune adaptativa y células las cuales indirectamente tienen que reconocer pues un componente muy particular de algún microorganismo o de alguna sustancia. Y nosotros aprendimos que de manera general, todos los receptores de la respuesta inmune adaptativa pueden reconocer
antígenos, porque los antígenos son cualquier molécula reconocida por un BCR, un TCR, un anticuerpo soluble. Partiendo de ello, pues algo que tenemos que conocer es qué receptores o qué tiene en su membrana un linfocito para que le permita interactuar con los antígenos. Y entonces, por eso mismo, yo le llamo receptores para antígenos, ¿no? Porque lo que están logrando es permitirnos reconocer un antígeno en una célula adaptativa, como es el linfocito T o como lo es un linfocito B. Y para ello, pues tenemos que verlo en chiquito, ¿no? Esta es la membrana o la superficie de mis linfocitos B. Recuerden que esquemáticamente ponemos uno, pero la verdad es que tienen varios en su superficie. Entonces, la estructura primaria de los receptores, pues le vamos a llamar receptor, ¿no? Entonces va a ser un receptor de célula B. Entonces, el receptor para antígenos del linfocito B es el BCR. ¿Cómo está conformado este BCR? Está conformado por una parte de reconocimiento, que está formado por una cadena pesada, dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Y esta estructura, pues ya la acabamos de platicar, ¿no? Es un anticuerpo. Entonces, el anticuerpo de membrana es mi receptor de célula B, pero tiene un pequeño problema este receptor pegado a mi membrana, y es esta parte. Esta parte tiene unas colas intracitoplasmáticas muy chiquitas, es decir, son regiones que prácticamente no tienen la forma de enviar una señalización a la célula. Entonces, cuando llega mi antígeno, se pega aquí, ¿no? Mi antígeno es reconocido por la fracción diurna del antígeno de alguna de las cadenas, bueno, de alguna de las regiones FAB, y en ese momento, pues la molécula tiene que decirle a la célula, oigan, reconocí algo. Entonces manda una señal, pero esta señal, pues sus colas no la permiten transducir, se queda ahí en la membrana. Como se queda en la membrana, lo que nosotros necesitamos hacer es acoplar un sistema de señalización propio del receptor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ponemos unas cadenas a un lado del receptor. Esas cadenas les vamos a llamar IG alfa y les vamos a llamar IG beta. Entonces, tanto IG alfa como IG beta son moléculas de señalización celular acoplados al receptor de célula B. Y todo esto es a lo que realmente conocemos nosotros como el complejo del receptor de célula B. Complejo que está formado por una inmunoglobulina de membrana que, bueno, como un poquito de adelanto, todos los linfocitos B cuando nacen, la primera inmunoglobulina que expresan va a ser una IgM que va a estar pegado a mi membrana. Entonces tengo la IgM. La IgM, pues nosotros sabemos que está formada por dos cadenas pesadas y por dos cadenas ligeras. Entonces esa es la estructura de la molécula que reconoce. Y aparte, como es un complejo, necesitamos moléculas que nos sirvan para señalización, como son la IG alfa y la IG beta. Pequeños detalles o pequeños problemas. ¿Cómo harán estas moléculas para señalizar? Bueno, dentro de su citoplasma, bueno, dentro del citoplasma ya va a haber estos cuadritos que tienen la molécula IG alfa y que tiene la molécula IG beta. Estos cuadritos nosotros los conocemos como dominios moleculares de activación y entonces pues los vamos a abreviar como ITAMs. ¿Para qué me sirve un ITAM? Bueno, un ITAM es un segmento de la IG alfa o de la IG beta o de cualquier molécula de señalización que puede aceptar
que se le peguen grupos fosfato. Entonces, si yo le pego un fosfato, en ese momento indico que el sitio está activo y permito activar más moléculas. Eso lo platicaremos también después, pero lo que sí les puedo decir es que la mayoría de la señalización dentro de un linfocito está mediado por enzimas, proteínas que tienen la capacidad de agregar grupos fosfatos. A esas ustedes las consideran como sinasas. Entonces, la mayoría de la activación adaptativa inicia por la activación de una sinasa o una enzima de tipo sinasa que permita pegar grupos fosfatos a alguno de los componentes dentro del citoplasma. Entonces, estos fosfatos se van a unir a las regiones ITAM y al estar unidos, pues yo puedo iniciar mi cascada de activación. Y listo, esto es un BCR. Realmente la suma de dos componentes, un componente de reconocimiento y un componente de señalización. Eso es lo que permite al final del día que mis linfocitos B puedan reconocer y puedan activar. Todo esto en conjunto, pues es lo que nosotros conocemos como el receptor, ¿no? Todo esto que acabo de platicarles. Esto es el receptor. Hay pequeños puntos importantes. Los linfocitos B no solamente tienen receptores, también tienen correceptores. Los correceptores son moléculas que tienen un potencial de reconocimiento menor y que lo que hacen es apoyar al receptor para enviar la señal o para reconocer la señal. Ese correceptor ya hemos visto algunos de sus componentes, pero por ahora va a quedar como que CD19, CD21 y CD81. Entonces, estos CDs son aquellas moléculas que van a funcionar como un correceptor. Entonces, el correceptor está formado por estas tres moléculas y juntas pues van a enviar una señal de activación. Y como algunos se confunden, lo voy a mencionar, pero no lo vamos a profundizar. La célula tiene entonces un receptor, un correceptor, pero también tiene en su superficie moléculas que son coestimuladoras. Entonces es muy importante que ustedes vayan definiendo o generando definiciones sobre las diferentes cosas que hay en la superficie, porque luego cuando interactúan se pierden un poco. Entonces, el receptor es el punto de reconocimiento antigénico más importante. El correceptor es un punto de reconocimiento que apoya las funciones del receptor. Y las moléculas coestimuladoras, que son otra cosa, que no reconocen, lo que favorecen es ampliar la activación o la inhibición de la célula. Entonces, si mi receptor antigénico ya se activó, el coestimulador decide, ¿quiero que se active más o quiero que no se active? Si quiero que se active más, tengo que elegir coestimuladores positivos. ¿Para qué? Para ampliar la señal. Si yo no quiero que se active, necesito generar, pues, señales inhibitorias. Entonces, mis coestimuladores negativos son los que entran en relación. Entonces, el receptor reconoce, el correceptor apoya el reconocimiento y el coestimulador envía señales de estimulación o de inhibición. Y listo. No vamos a platicar de coestimuladores hasta más adelante, pero para que entiendan que existen y que no es lo mismo un coestimulador que un correceptor, que no es lo mismo un correceptor que un receptor. ¿No? Hay que tener como muy en cuenta que cada uno son cosas diferentes, pero al final del día son parte de la estructura externa o membranal de un linfocito, en este caso el B. Y entonces, si nosotros vemos esto en grandote, son imágenes regaladas por mi médico pasante, en la cual pues vemos la estructura que ya conocemos, ¿no? ¿Qué es esto? Mi anticuerpo de membrana. ¿Para qué me sirve este anticuerpo de membrana? Para el reconocimiento. ¿Qué debe hacer este anticuerpo de membrana para poder activar una célula? Estar acoplado a receptores de IG alfa e IG beta.
Estas moléculas son moléculas de señalización gracias a la presencia de sus CITAMs y esto lo que va a permitir es llevar activación al linfocito B. Aparte del receptor, yo tengo un correceptor formado por un CD21, que ya lo vimos como el receptor de complemento tipo 2, una CD19 y un CD81, que es un segmento transmembrana. Esto es lo que hay de reconocimiento en la estructura de un linfocito B. Y listo, ¿no? Es lo que vamos a platicar por ahora. Esto mismo es lo que acabamos de platicar. Ahora, si ya conocemos la estructura del linfocito B, hay que entender la estructura del linfocito T. Yo muchas veces les digo, es como si ustedes vieran una fracción de unión al antígeno, pero pues esto ya depende si a ustedes les quede, les funciona eso. ¿A qué me refiero con eso? Es como si yo de repente, ay, esto queda muy grande, ahí está, ¿no? En lugar de hablar de toda la estructura del anticuerpo, yo solo hablara de este pedacito. Este pedacito, ustedes recuerdan, que como es un corte por encima de la bisagra, pues yo estoy formando solamente una fracción de unión al antígeno, una región FAP. Esa región FAP, ¿cómo estaba formada? Mi dominio variable de la cadena pesada, mi dominio variable de la cadena ligera, el dominio constante 1 de la cadena pesada y el dominio constante 1 de la cadena ligera. Entonces, al final yo tenía dos dominios constantes, dos dominios variables, y esto es lo que me generaba una fracción de unión al antígeno y todo lo demás del estructura. ¿Por qué les hago esta similitud? Con el caso del receptor de célula T o receptor, sí, mi TCR va a estar formado por ¿qué? Un heterodímero. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos cadenas son diferentes. Un heterodímero formada por una región alfa y otro por una región beta. Entonces tengo mi cadena alfa, tengo mi cadena beta, y estas dos cadenas independientes van a tener la misma finalidad, reconocer un antígeno. Entonces, como va a tener la misma finalidad, las agrupo muy similar. Tengo la región variable de la cadena alfa, tengo la región variable de la cadena beta. Tengo la región constante de la cadena alfa, tengo la región constante de la cadena beta. Y al final del día lo que yo estoy generando es una estructura tridimensional que permite la interacción mediante sus dominios variables con un antígeno. Este antígeno va a venir, se va a pegar aquí y va a poder emitir, activar. Ya hablamos del receptor de célula B y de igual forma el receptor de célula T necesita una molécula de señalización que esté acoplada a la molécula de reconocimiento. En este caso, ¿quién reconoce? Pues el reconocimiento viene de la cadena alfa y de la cadena beta. Y la señalización está presente con varias estructuras. Tengo de entrada otra estructura heterodimérica. Después platicamos un poquito de esas cosas, pero que nosotros le vamos a dar un nombre. Y es un nombre que ya revisamos porque es un marcador específico de los linfocitos T. Y este va a ser el CD3. El CD3, que es la molécula heterodimérica, en cada una de sus cadenas va a tener estas moléculas que conocemos como ITAMA. Aparte de los CD3, yo tengo acoplada unas zonas que llamamos cadena Z. Cada cadena Z tiene en su estructura tres dominios ITAMs diferentes. Entonces, al final, el TCR tiene más o menos 10 dominios ITAM y estos 10 dominios le permiten la señalización una vez que existió el reconocimiento. Entonces, pues mi TCR tiene una cadena alfa, una cadena beta que me sirven para reconocimiento
Tengo las moléculas de CD3, que son dos, las cadenas Z, que también son dos, y todo en conjunto es lo que me forma mi receptor de célula T. ¿Ok? Y listo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar platicando de esta primera parte. Y justo, pues también lo podemos ver de la misma forma. Ah, bueno, ya sé que se me olvidó. Todo esto, pues quedamos que es mi receptor. De igual forma que el linfocito B, si yo tengo un receptor, también debo tener un correceptor. Y también ya lo conocen. El correceptor, dependiendo del tipo que sea, puede ser un CD4 o puede ser un CD8. Entonces el CD8 y el CD4 funcionan como los correceptores de mi linfocito T. Y de igual forma voy a encontrar que hay moléculas coestimuladoras, que ya después platicamos con ellas, pero ustedes ya saben, debo buscar en la membrana de mis linfocitos un receptor, un correceptor y una molécula coestimuladora. Y se acabó el problema, ¿no? Si yo lo veo, pues tiene esta característica. Tengo una molécula de reconocimiento que está conformada por una cadena alfa, por una cadena beta, en sus regiones variables y en sus regiones constantes. Esta molécula por sí sola, como sus colas citoplasmáticas, solo le permiten anclarse, no permiten una señalización per se. Entonces necesitamos unas moléculas adaptadoras, unas moléculas complementarias del receptor que puedan enviar señales. ¿Cuáles son? Un CD3, dos CD3, una cadena Z, otra cadena Z. Entonces, dos CD3 y dos cadenas Z, los cuales en su estructura, pues tienen dominios activadores moleculares, que son los ITAMs, y que después veremos su importancia, ya que estos son los que son fosforilados y los que permiten las cascadas de activación de estas células. Y por último tengo mi correceptor, en este caso está representado como un CD4. Entonces, listo, tengo a mi CD4 que está funcionando como un correceptor de linfocitos T. Y bien, con eso, pues logramos platicar brevemente BCR y TCR, que son mis receptores para antígenos. Entonces, esta es la primera parte de la sesión y voy a procesar esto y ya después subo la segunda parte.